Muy jóvenes, bienvenidos. Iniciamos el bloque 2, componentes químicos de los seres vivos. Eh, Aquí en este bloque vamos a hablar sobre lo que son los bioelementos primarios y secundarios. Son los elementos químicos que constituyen a lo que es la materia viva. Estos elementos químicos llevan el nombre de bioelementos. Bio de vida y elementos de elementos químicos. Estos son los elementos que componen la vida. Estos se clasifican en bioelementos primarios y secundarios. ¿Cuáles son los bioelementos primarios? Eh, el famoso CHONSP, ¿no? El famoso calzón. CHONSP, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Son los bioelementos primarios y eso corresponden al 99% del peso seco de los organismos. 99% del peso seco de los organismos. Entonces es prácticamente todo el porcentaje, ¿no? Los bioelementos secundarios corresponden el 1%, el calcio, el potasio, hierro, cloro, sodio, yodo, magnesio. Estos bioelementos secundarios pues son importantes, pero solamente corresponden al 1%. Son tan importantes, por ejemplo, como el hierro. Todos hemos escuchado hablar sobre anemia, ¿sí? Anemia es falta de hierro, por lo tanto, si hay falta de hierro, este compuesto, elemento, perdón, forma parte de lo que es la hemoglobina. Esta hemoglobina nos ayuda en el transporte de oxígeno a través del eritrocito del glóbulo rojo. Si no hay hierro, no hay hemoglobina. Si no hay hemoglobina, no hay transporte de oxígeno. Por eso los pacientes que tienen anemia, pues tienen esa sensación como que de falta de aire, se cansan muy rápido, ¿sí? Dolor muscular, fatiga, etcétera, etcétera. Entonces, por eso los médicos les dan hierro, ¿sí? Sulfato ferroso, fumarato ferroso, que son medicamentos que se utilizan para la producción de hemoglobina y para la producción de glóbulos rojos, ¿sale? Entonces son muy importantes que si llega a haber un déficit de estos bioelementos secundarios, pues sí puede llegar a complicar al paciente o a presentar ya enfermedades, ¿sale? Y eso que corresponde solamente al 1%. Muy bien, aquí en esta diapositiva se pregunta de qué estás hecho. Fíjense, el cuerpo humano, el 65% es de oxígeno, ¿sí? Supongamos un paciente promedio que pesa 40 kilos, por ejemplo, 25 kilos son de oxígeno, ¿sí? 65%. Carbono, 18%, 9 kilos. Hidrógeno, 10%, 4 kilos. Nitrógeno, 1 kilo con el 3%, componente del cuerpo humano. Calcio, 1.5%. Aquí calcio pues incluye los huesos, dientes, por ejemplo. 570 gramos. Y fósforo, el 1%, 445 gramos. ¿Sí? Entonces todo eso corresponde al 40% y vemos cuál es el porcentaje de cada uno de los bioelementos primarios. ¿Sí? Esos bioelementos primarios dice aquí en este cuadro que son imprescindibles para la vida porque sin ellos no podrían formarse las moléculas que componen la materia viva. ¿Sí? El más importante de todos es el carbono. ¿Sí? Y esa es la base de los seres vivos es el carbono. ¿Sí? La química orgánica estudia todos los compuestos de carbono. Entonces, todo lo que es la materia viva, la base principal es el carbono. ¿Sí? Entonces, es el esqueleto de todas estas moléculas esenciales, lo que es el carbono, ¿sí? Llamadas moléculas orgánicas. Los bioelementos secundarios, como dice aquí el cuadrito amarillo, son elementos presentes en menor cantidad que desempeñan funciones diversas, pero esenciales, como les había comentado. ¿Como qué? Como la formación de huesos, la transmisión de impulsos nerviosos, por ejemplo, por los nervios, por el cerebro, ¿sí? Etcétera, etcétera. Tenemos otros oligoelementos que se encuentran ya en menores cantidades, ¿sí? Como el hierro, el manganeso, el cobre. En este cuadro marca aquí, por ejemplo, el hierro. En la imagen pasada lo había puesto como bioelemento secundario. Pero esto varía de una eh, bibliografía a otra, ¿no? Por ejemplo, aquí marca los bioelementos secundarios como magnesio, calcio, sodio, potasio, cloro.
Y aquí los oligoelementos que están en pequeñas cantidades, pero son necesarios para el desarrollo y correcto funcionamiento del organismo vivo. Por ejemplo, el hierro, el manganeso, el cobre, el zinc, flúor, yodo, boro, silicio, vanadio, cromo, cobalto, selenio, molibdeno y estaño. Entonces, estos oligoelementos se llaman oligoelementos porque se encuentran en pequeñísimas cantidades, ¿no? Pero que son muy, muy indispensables para la vida. Muy bien. No me voy a enfocar en cuáles son las funciones de cada uno de los bioelementos porque esos corresponden a una actividad, ¿no? Una actividad que ustedes pues tienen que investigar. Una vez que ya pasamos, que tenemos lo que son los bioelementos, pasamos a lo que son las moléculas orgánicas, ¿sí? Pero antes también tenemos moléculas inorgánicas, ¿sí? Por ejemplo, el agua. El agua es una sustancia muy importante para lo que es el desarrollo, el sostén de la vida, de lo que es en el planeta, ¿sí? El agua es muy importantísimo, ¿no? En el planeta, 3/4 partes de nuestro planeta es agua. En nuestra célula, 3/4 partes de la célula es agua. En nuestro cuerpo, en nuestro organismo, 3/4 partes de nuestro organismo es agua. Entonces el agua es indispensable para la vida, ¿no? Y se considera lo que es una molécula inorgánica. ¿Por qué inorgánica? Porque en su fórmula química es H2O, no hay carbono, ¿sí? Entonces, para que pueda ser una molécula orgánica, pues tiene que tener como base, como esqueleto principal, el carbono. Por eso pasamos a lo que son las moléculas orgánicas. ¿Cuáles son las moléculas orgánicas? Son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Se les llama biomolécula. Acuérdense que una molécula está compuesta por más de dos elementos, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de bioelemento, hablamos solamente de pues un elemento, ¿no? Como el oxígeno, el carbono. Cuando hablamos de biomolécula, hablamos de una molécula que está compuesta por más de dos elementos, ¿no? Por ejemplo, las biomoléculas pues son las principales constituyentes de los seres vivos. Por ejemplo, aquí tenemos composición del ser humano en esta imagen. Tenemos el 70% es agua, que es una molécula inorgánica, y tenemos las moléculas orgánicas, por ejemplo, proteínas con un 16%. ¿Qué tiene proteínas? El hueso tiene proteínas, el músculo, ¿sí? Varios órganos tienen proteínas, que es el segundo lugar de composición, ¿no? Del cuerpo humano, ¿no? 16%. 9% de lípidos. ¿Qué es un lípido? Grasas. Básicamente son grasas. Habemos personas que tenemos más grasas, más lípidos, dependiendo de la persona, ¿no? 4% glúcidos, que son carbohidratos, son azúcares, y el 1% que son minerales, ¿sí? ¿Cuáles son los principales compuestos de las biomoléculas o cómo se conforma una biomolécula? Principalmente por dos bioelementos, carbono e hidrógeno. Pero también algunos de estas moléculas orgánicas pueden tener oxígeno, pueden tener nitrógeno, pueden tener azufre y fósforo. Muy bien, fíjense aquí la clasificación de las moléculas orgánicas. Se clasifican en carbohidratos, ¿sí? Los carbohidratos son azúcares. Cuando hablamos de azúcares, cuando hablamos de carbohidratos o hidratos de carbono, estamos hablando prácticamente de azúcares, ¿sí? Son los compuestos orgánicos esenciales para los seres vivos, son esenciales, ¿sí? Son macromoléculas formados principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Entonces aquí tenemos que la función básicamente es de energía. Carbohidrato básicamente la función es de energía y estructura se puede dividir o se clasifica en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Monosacáridos significa que son azúcares simples, ¿no? Que están formados solamente por un azúcar, pues es mono de un azúcar. Disacáridos formados por dos azúcares. Polisacáridos que están formados por más de dos azúcares, ¿no? Pueden ser 2, 3, 4. Se llama polisacáridos. Sí, que más adelante ya con una actividad va a quedar un poco más comprendido este tema. Las proteínas, sí, las proteínas, hay muchísimas funciones de las proteínas, estructura de la proteína, cuáles son las diversas funciones de las proteínas, sí, que ya eso lo vamos a ir viendo más adelante.
Pero las proteínas son las biomoléculas que están formadas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Incluso algunos pueden llegar a tener lo que es azufre. ¿Sí? Entonces, constituyen el 50 al 70% de los organismos en un cuerpo humano. 50 al 70% están compuestos por proteínas y tienen diversas funciones, de las cuales la principal función de las proteínas es la estructural. ¿Sí? Las uñas, si la piel tiene proteína, el cabello tiene proteína. Básicamente estamos formados por proteínas. ¿Sí? Los lípidos, ¿cuál es la función principal de los lípidos? Energía también, pero principalmente por almacenamiento, estructura, señales químicas, o puede funcionar como un aislante. Hay varios tipos de o clasificación de los lípidos o grasas: fosfolípidos, grasas neutras y lo que son los esteroides. Y por último tenemos lo que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son de dos tipos: ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico. ¿Sí? ¿Cuáles son los ácidos nucleicos? Aquí tenemos una imagen. Tenemos el ARN, que tenemos la cadena simple que tenemos del lado izquierdo, fíjense, y el ADN, la del lado derecha, que es una doble cadena de ADN, y tenemos pues esta estructura de ADN, ¿no? Así como lo hemos visto en las películas. En las películas así podemos ver este, esta cadena doble de ADN, ¿no? La cadena simple y cadena doble. Que más adelante vamos a ver ya con más detalle cómo es esa cadena, o cuáles son las características y cuál es la función de cada uno, y cuáles las diferencias entre el ARN y el ADN. Y por último tenemos cómo se clasifican las vitaminas, ¿sí? Y en qué productos podemos encontrar los diferentes tipos de vitaminas. ¿Sí? Se clasifican en liposolubles y y hidrosolubles liposolubles e hidrosolubles. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? A, D, E y K. A, D, K. ¿Sí? Y las vitaminas hidrosolubles desde la B1 hasta la vitamina C. ¿Sale? Las vitaminas son sustancias químicas que no se pueden sintetizar. Nuestro cuerpo no puede sintetizar estas vitaminas, por lo tanto debemos eh, de obtenerlas a través de los alimentos. No es necesario tomar vitaminas. Muchos dicen que tómate estas vitaminas para esto, te recomiendo estas. Puedes tomarse como suplemento alimenticio, pero aquí como en esta imagen podemos ver, hay muchísimas alimentos, frutas, verduras, todo lo que corresponde a lo que es el plato del buen comer. Está muy completo, ¿no? Podemos obtener las vitaminas de todos los alimentos que ustedes quieran, ¿sí? Alimentos saludables, ¿no? Aclarando. Y no es necesario consumirlas por medio de suplementos alimenticios, ¿no? Eh, Está bien, pero siempre y cuando debes de llevar una dieta balanceada, ¿no? Entonces, no nada más dejárselos a los suplementos alimenticios, ¿sale? Muy bien. Eh, entonces, salvo, eso es muy importante aquí, salvo la vitamina D, aquí dice que el pescado tiene vitamina D, pero la vitamina D solamente la podemos sintetizar a través de los rayos del sol. Por eso se recomienda la exposición de 10 minutos aproximadamente bajo el sol, para que en tu piel se empiece a producir lo que es un, un compuesto químico de la vitamina D, que cuando pasa a la sangre se va al riñón, se activa ahora sí que ahí se activa lo que es la vitamina D. ¿Para qué es la vitamina D? Para que nosotros podamos absorber lo que es el calcio en el intestino delgado. Todo calcio, todo producto que tú consumas que tenga calcio, se absorbe en el intestino delgado. Y para que se pueda absorber en el intestino delgado, ocupas de la vitamina D activado para que se pueda absorber. Muy bien. Entonces, las actividades que corresponden aquí, pues van a buscar más adelante, ya con más detalle les especifico, pues cuáles son las fuentes principales de este tipo de vitaminas, qué enfermedades provocan las carencias de este tipo de vitaminas, porque hay una infinidad de enfermedades que causan el déficit de, de estas vitaminas, ¿no? Entonces aquí terminamos
lo que es este bloque, para continuar con el siguiente video. Gracias.